Lo que quiero hacer al inicio es hacer un breve repaso, en realidad, de unas ideas o reflexiones que fueron surgiendo a partir de escuchar, bueno, Prabarshuná Saka, Govinda Lila, bueno, en la primera clase yo no estuve particularmente, me pueden recordar si hay algo más que agregar, en relación un poco a lo que fuimos trabajando en relación a los cambios. Y lo que traje hoy para compartirles es una historia que sucedió, que está detallada en la Chaitanya Charitamrita. Es una historia muy linda de transformación, de cambio, y vamos a luego ver esta historia entre todos y reflexionar sobre los puntos más importantes, porque bueno, es una historia un poco más larga. Yo traje lo que tiene que ver hoy con esta temática. Bueno, agradecer al maestro espiritual, a todos los maestros espirituales, a Srila Prabhupada, quien trajo este movimiento a Occidente y que gracias a él realmente produjeron todos los cambios que estamos compartiendo. Lo primero que me surgió con este tema de los cambios, y por ahí tiene que ver un poco con la psicología que tenemos, que somos parte, con nuestras mentes sutiles, con nuestro cuerpo sutil, es el tema de que nosotros, llamativamente, buscamos la estabilidad en el mundo exterior casi sin darnos cuenta o sin percibir algo tan obvio como son los 6 cambios que atraviesa toda la materia. Recuerdan que la semana pasada Govinda Lila leyó un verso del Srimad Bhagavatam donde explicaban que Srila Prabhupada que los 6 cambios son el nacimiento, la existencia, el crecimiento, la transformación, el decaimiento y la muerte. O sea, todo lo que está como materia dentro del mundo material va a sufrir las 6 transformaciones. Fíjense, sin embargo, que nosotros sufrimos mucho con estas transformaciones buscando esa estabilidad que por supuesto que no vamos a encontrar porque la materia consta de estas características. Pero me llama la atención cómo no podemos internalizar la idea del cambio cuando, bueno, por lo menos muchas personas sufrimos en relación a estas transformaciones. O sea, nosotros buscamos la estabilidad en lo que justamente es inestable. Entonces sufrimos cuando alguien se muere, sufrimos cuando alguien nos deja, sufrimos cuando perdemos algo, casi sin poder internalizar esta idea que es permanente. Si miramos a nuestro alrededor, todo se está transformando y cambiando. Y otra cosa que quería decir en relación a la clase de la semana pasada es que hubo una pregunta disparadora que Govinda Lila dio y que tiene que ver con qué sentimos o qué emoción registramos cuando estas situaciones de la vida cambian. Y yo, por supuesto que escuchaba, y lo que quiero decir en relación a lo que escuché la semana pasada, que era, por ejemplo, esto, bueno, de que los cambios son para mejor, que los cambios son una oportunidad. Esto es real. Nosotros sabemos por las escrituras que lo que sucede es realmente perfecto, que tiene que ver con acontecer un proceso interno necesario, que cada uno ejecuta como alma. Eso lo sabemos como conocimiento. Sin embargo, es importante también reconocer cuáles son las emociones, porque se respondía con pensamientos y no se respondía a qué emoción sentimos. Y que es muy importante detectar la emoción, porque si no la detectamos, lo que puede pasar es que nosotros racionalicemos algo, no conectemos con lo que sentimos y no podamos sincerarnos en nuestros procesos. Esto lo quería aclarar porque me parece importante que empecemos a conectar también con lo que sentimos con los cambios. Ahora, hay algo que dijo Prabarshuná la semana pasada y es muy interesante, que cuando algo cambia, o como dijo Govinda Lila, cuando suena el silbato y hay que salir a la cancha, ahí se ve claramente en qué lugar estamos internos. Si estamos conectados con el alma, con la estabilidad, con el ser, con Krishna en relación a la vida espiritual, o si estamos conectados con la vida material todavía de un modo muy burdo, de un modo muy grueso. Eso sí lo podemos observar, lo que no significa que no podamos registrar cuál es la emoción y saber que la vida espiritual, por supuesto que trasciende las emociones también, pero para ello tenemos que estar anclados en el ser. Si no, también es conveniente, si no estamos todavía anclados en ese lugar, reconocer cuál es la emoción que tenemos, porque si no la reconocemos y la racionalizamos con la intelectualidad, muchas veces traspasa el cuerpo y eso, bueno, después se presenta como desequilibrios. Entonces digo, no nos sintamos incómodos con registrar emociones, porque es natural que las tengamos. Y además, los cambios tienen que ver con lo que la psicología dice que son transiciones, y las transiciones se dice que son dolorosas, o sea,
Uno no dejó algo que va a atravesar hacia otra cosa, ¿no? Cuando uno ya llega a ese lugar, es natural decir, bueno, fue para bien, fue para mejor, menos mal que pasó esto, pero en la transición todavía tenemos esa incertidumbre de que no sabemos bien hacia dónde vamos. Por supuesto, nosotros tenemos un conocimiento y sabemos a dónde vamos, ¿no? Pero no sabemos cómo nosotros vamos a capitalizar todo eso y qué nos va a suceder en el camino. De hecho, a veces pasa que sucede que cambian personas, se van algunas personas, otras llegan, cambian los trabajos, cambia el comportamiento, cambian situaciones. Y es natural que nos resistamos un poco a todo eso, pues estamos muy identificados con nuestro ego falso y con una forma puntual de funcionar en el mundo. ¿Sí? Esto lo quería aclarar porque me pareció importante. Y hoy lo que vamos a hablar de qué sucede cuando en la vida nosotros nos encontramos con una gran personalidad, cuando nos encontramos con una persona autorrealizada, que pueden ser, digamos, dentro de ISKCON hay muchas personas, pero vamos a hablar justamente, específicamente, de una historia entonces que está en Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 24.231, y que se habla de un cazador que se encuentra con Narada Muni. Muni es un título que significa sabio. En este caso, Narada Muni, para los que no lo conocen, bueno, tiene una historia, tiene muchos pasatiempos, una historia muy linda, pero que no viene al caso hoy por lo que vamos a hablar, pero sí es nuestro gurú primordial. O sea, a partir de él surge la asociación discipular y fue el maestro espiritual de Vyasadeva quien escribió los textos sagrados, los textos védicos. Entonces, este cazador, que estaba en el bosque, que estaba cazando, tiene la gran oportunidad de encontrarse con Narada Muni. Y lo que hoy quiero agregar y remarcar, y ahora lo vamos a desarrollar, es que los cambios tienen que ser elegidos. O sea, nadie nos puede imponer cambiar. Es muy difícil que podamos sostener un cambio por imposición. O sea, el cambio hay que decidirlo conscientemente, hay que elegirlo. Por eso traje también esta historia, porque este cazador elige cambiar. No solamente tuvo esta oportunidad de encontrarse con un gran sabio, sino que además elige esta transformación. Nosotros podemos elegir seguir igual, aun cuando tenemos conocimiento, aun cuando tenemos práctica espiritual. Como dijo Prabhu Arjuna, los cambios se ven con el comportamiento, o sea, se ven en acciones concretas. Los cambios se experimentan, pero para ello hay que elegirlos. Porque a veces sucede, y eso yo lo veo mucho en el consultorio, hay personas que van a todas las terapias, a todas las técnicas que hoy en día abundan en el mercado, las diferentes técnicas que se proponen para el cambio, y sin embargo, no sé, van a constelaciones, van a biodecodificación, van a terapia, van a una práctica espiritual y no cambian, ¿no? Entonces no es que la técnica falla. A veces lo que falla es no tomar la decisión de realmente cambiar. Entonces, esto es importante que lo sepamos porque podemos encontrarnos con personas, darles los conocimientos, compartirles con los conocimientos que tenemos nosotros, que de hecho se habló la clase pasada también de eso. Bueno, y puede pasar que el otro no quiera cambiar. Entonces, la invitación nunca es a transformar el otro, porque si el otro siente que se va a morir, siente que su personalidad va a morir, muchas veces no puede tomar lo que uno quiere manifestarlo o contarle. Tiene que estar abierto, receptivo, tener el deseo de hacerlo. Si no, mejor, bueno, decir lo que se pueda. Ser como cautelosos con eso. Van a ver porque Narada Muni, bueno, no me quiero adelantar, pero realmente es muy cauteloso con este cazador. Entonces, la historia comienza Narada Muni caminando por el bosque y se encuentra en el bosque con un ciervo herido que estaba atravesado por una flecha, casi muerto, o sea, no estaba muerto, estaba sufriendo de dolor. Tenía las patas rotas y se retorcía. Camina un poquito más adelante y se encuentra con un jabalí herido con las mismas características, o sea, no estaba muerto y se retorcía de dolor. Siguiendo el camino encontró un conejo también sufriendo. Y más adelante lo que ve Narada Muni es que estaba un cazador escondido detrás de un árbol, ya con la flecha dispuesta a ser lanzada en otro animal. Cuando Narada Muni se aleja, entonces los animales empiezan a correr y se acerca el cazador. Entonces le pregunta, se acerca y le pregunta, ¿estos animales son tuyos? ¿Vos considerás que son tuyos? Y el cazador le contesta que sí. Entonces Narada Muni le pregunta, ¿por qué no los matás del todo? O sea, no entiende por qué los dejáis sufriendo.
Dice, ¿por qué los dejás medio muertos con el cuerpo herido por las flechas? Y fíjense en lo que contesta el cazador, y acá viene mi primer punto que podemos empezar a analizar. Dice, mi querida persona santa, porque el cazador lo reconoce en Narada Muni como una persona santa, mi nombre es Mragari, el enemigo de los animales, mi padre me enseñó a matarlos de esta forma. Entonces acá tenemos el primer condicionamiento, diría fundamental, y es cómo nos educaron. Cuál es la formación que traemos nosotros y cómo muchas veces, por lealtad a la familia, como se hizo hoy en constelaciones familiares, por aprendizaje, nosotros continuamos repitiendo lo mismo. O sea, él en ningún momento se preguntó si esto era bueno, si era malo, si se tenía que hacer así necesariamente, si se tenía que hacer de otra forma. Bueno, de hecho, no voy a traerlo a la clase porque hay un cuento de la Anticina que habla de esto, que ahora me estoy acordando, que esto, ¿no? Que uno va copiando y se hace así porque la mamá lo hizo así, la abuela lo hizo así, ¿no? Como una cuestión de generación en generación, de repetición. Entonces, nosotros tenemos muchos condicionamientos, especialmente en Argentina, donde comemos mucha carne, se come mucha carne, bueno, no necesariamente nosotros los devotos no, pero muchas personas comen carne y realmente es un gran condicionamiento que traemos, social, cultural, de nuestros padres. Y la semana pasada escuchábamos lo difícil y todo lo que se presenta como muchas veces movilización cuando alguien deja de hacerlo. Entonces, este cazador, la respuesta es: mi papá lo hacía así, ¿no? Lo bueno es que identifica, digamos, lo bueno es que identifica por qué lo hace, ¿no? Se lo enseñaron así. Entonces, él le dice a Narada Muni que le pida lo que quiera. Entonces, fíjense en lo que le dice Narada Muni, porque no le dice que no case más. Esto es, ¿no? No le dice, tenés que hacer tal cosa. Lo que sí le dice es que de ahora en adelante mate del todo a los animales, que no los deje heridos, que no los deje sufriendo. No le dice, no mates más, hace otra cosa. Fíjense que no lo intenta cambiar. Le dice, de ahora en más, te pido por favor que mates a los animales completamente y no los dejes a medio matar. Entonces ahí el cazador le dice, mi querido señor, ¿qué me estás pidiendo? O sea, claro, tiene que dejar de hacer lo que le enseñó el padre. ¿Qué tiene de malo dejar a los animales medio muertos? ¿Me harías el favor de explicármelo? Entonces acá aparece la segunda cuestión importante y es el pedido de instrucción. Porque el cazador podría haber dicho, bueno, te doy esto que me pedís, lo hago de ahora en más, te entrego esta situación y no pregunta nada más. Entonces pide instrucción, que esto es un poco lo que le pasa a Arjuna en el campo de batalla cuando también tiene que pelear contra los familiares, tiene que matar a su maestro de armas, no quiere hacerlo, siente mucha angustia y le dice a Krishna, por favor, instrúyeme. Entonces acá hay una elección consciente, una decisión de justamente recibir el conocimiento. Fíjense en que ni Krishna se lo da sin que Arjuna lo pida, ni Narada Muni lo obliga a escuchar lo que él por ahí no estaba preparado para escuchar. Entonces me pareció muy importante, porque entonces le dice, explícame. ¿Y qué hace Narada Muni? Le explica sobre el karma. Le explica entonces que si hace sufrir, tendrá que sufrir como represalia. Bueno, le explica también, si quieren leer la historia van a ver que tiene que ver con que, si uno mata un animal, después va a tener que atravesar por esa situación en otra vida. Le explica esto de la acción y la reacción. Entonces dice Srila Prabhupada que gracias a ese contacto con el gran sabio, el cazador empezó a convencerse de lo pecaminoso de su actividad. Por consiguiente, sintió un cierto temor de las ofensas cometidas. Entonces, el cazador registra lo que Narada Muni le estaba explicando en relación al karma. Empieza a reflexionar, ahí reflexiona, digamos, otro cambio, ¿no? O sea, recibe la instrucción, pero también reflexiona por sí mismo. Narada Muni le dijo, te va a pasar tal cosa, le cuenta cómo funciona el karma. Fíjense lo misericordioso que es con él. Pero él sí tiene justamente la misericordia de tomar conciencia. Entonces, el cazador, ¿qué dice? ¿Y ahora cómo voy a liberarme de esta limitada cantidad de actividades pecaminosas? O sea, cuando registra lo del karma, dice, ¿cómo voy a hacer ahora? ¿Cómo me salvo de esto? Entonces, más se entrega ahí. Y le dice, justamente a lo de entrega, ahora me entrego plenamente a ti
y me postro a tus pies de loto. Por favor, libérame de las reacciones pecaminosas. Entonces acá el cambio que se da es un paso más en que no solamente él toma conciencia de sus condicionamientos, no solamente él justamente toma conciencia del karma, sino que además se entrega a Narada Muni y le sigue pidiendo instrucciones. Entonces, ¿qué hace Narada Muni? Bueno, le pide que rompa el arco. Eso es lo primero que le pide. Y acá hay otro cambio, porque para cambiar uno tiene que dejar lo que estaba haciendo de pecaminoso. Si no, no se puede recibir, no se puede pasar a recibir las instrucciones de la vida espiritual si uno no deja justamente la matanza de animales. Por eso se nos pide a nosotros las 4 regulaciones, porque se nos pide un cambio para poder realmente avanzar en la vida espiritual. Pues si nosotros tomamos alcohol, comemos carne, jugamos a juegos de azar, tenemos sexualidad promiscua, nosotros vamos a estar tan condicionados por toda la parte sensorial y el apego a la materia que no vamos a tener la oportunidad de tomar conciencia de las instrucciones espirituales. Por eso las regulaciones son tan importantes. Y a Narada, o sea, al cazador Narada Muni lo primero que le pide antes de bendecirlo, antes de instruirlo, es que rompa su arco. Entonces, ¿qué surge con el cazador? La resistencia. Dice, ¿cómo voy a mantenerme al romper mi arco? Claro, era su fuente de trabajo, es lo que sabía hacer. Mataba animales, no sabía hacer otra cosa. ¿Y qué le dice Narada Muni? No te preocupes, yo te proveeré diariamente de alimentos. Entonces, acá lo que les traigo para compartir es algo que está en las escrituras, que está también en esta historia, que Srila Prabhupada lo dice, es que nosotros tenemos muchas veces miedo a perder nuestro sustento porque nos creemos los hacedores. O sea, nos creemos los que somos, los que hacemos y los que también logramos los resultados de nuestras acciones. Nosotros creemos que somos los que nos sostenemos, que somos los que nos determinamos nuestro propio destino. No vemos el trabajo como una herramienta para, o sea, nosotros nos creemos que somos nosotros los que hacemos todo. No nos damos cuenta que Krishna es el que a través del trabajo que tenemos nos brinda lo que necesitamos. O sea, nos creemos los hacedores. Entonces este es un gran cambio que tenía que hacer el cazador, dejar su forma de su recurso y confiar en que le iba a llegar eso que necesitaba por un medio, bueno, bondadoso, amoroso. Entonces, ¿qué hace? Bueno, lo hace. Narada Muni lo que hace es, entonces, recobrar el conocimiento de esos 3 animales que estaban medio muertos. Los animales, o sea, con su sola presencia de acercarse, los animales recobran la vida y se van. Entonces ahí el cazador le presta reverencias y lo que le dice Narada Muni es que tiene que tomar la orden de Vanaprastha con su mujer. Vanaprastha es una etapa de la vida donde uno, bueno, se retira al bosque, en ese momento védico se retira al bosque y deja las ocupaciones que tiene y se dedica, bueno, le dice que se dedica a las prácticas espirituales, que adorea la planta de tulas y le da un montón de indicaciones para que él pueda sostenerse en la vida espiritual. Entonces, Narada Muni sigue su camino y lo que marca Srila Prabhupada es que cuando el cazador regresa a su casa, sigue las instrucciones de Narada Muni, o sea, continúa con las instrucciones de su maestro espiritual. Porque esto es muy importante aclararlo, porque nosotros podemos, esto es lo que se llama Bani y Vapu, nosotros podemos, mientras está el maestro espiritual, mientras está la iniciación, bueno, servir al maestro espiritual, seguir sus instrucciones y después volver a nuestras casas y hacer algo totalmente distinto. Entonces, acá hay otra lección. El cazador decide llegar a su casa, que ya no era un cazador, y seguir las instrucciones. Confiar en las instrucciones y entregarse a ellas. Bueno, ¿qué sucede cuando en el pueblo se conoce la noticia de que el cazador se había hecho un Vaishnava, un seguidor de Vishnu, se había transformado en una persona santa, sabia? Algo que se utiliza como etiqueta es que cuando uno va a ver un Vaishnava, una persona elevada, es llevarle un regalo en caridad, llevarle un obsequio.
Entonces todos empezaron a llevarle comida. Y bueno, se cumplió lo que Narada Muni le dijo. De hecho, empezó a recibir más de lo que necesitaba, hasta el punto que ya después tenía que decir, bueno, no, más no me den, solamente tomo lo que necesito para el día. Él tenía plena ya fe de que le iba a ser dado todos los días lo que necesitaba y no tenía que acumular, no tenía que guardar, no tenía que tener reservas. Entonces, bueno, lo que dice Srila Prabhupada, que Dios siempre lo da, esta frase del Bhagavad Gita, ¿no? Este verso que dice que Dios nos conserva lo que tenemos y nos da lo que nos falta. Krishna siempre nos da lo que nos falta. Bueno, ¿qué sucede? Narada Muni vuelve a su lugar y estaba su amigo Parvata Muni, que también tenía el mismo título. Entonces le cuenta la historia del cazador y le pide que lo vayan a visitar, que vayan a verlo. Porque quería saber Narada Muni cómo estaba. Entonces, cuando los sabios se van acercando a la casa del cazador y el cazador los ve, bueno, rápidamente va a preparar el espacio para hacer las reverencias, para postrarse. Y fíjense, porque acá hay algo muy marcado en el comportamiento, como cambio, esto que Prabhupada decía, la importancia de que el cambio se ve en el comportamiento, y es que había hormigas en el lugar. Entonces, él se dio cuenta que no se podía postrar porque tenía miedo de dañarlas. Entonces lo que hace con una tela es limpiar el suelo muy suavemente para que ninguna hormiga fuera dañada y después se postran reverencias. O sea, el cambio, fíjense, de matar animales de un modo totalmente insensible. Cuidar hormiguitas. Cuidar hormigas. Ahí está la transformación, ¿no? Esto se ve en el comportamiento, el cambio. Entonces, Narada Muni, ¿qué dice cuando ve esta situación? Fíjense en lo que dice: mi querido cazador, no me asombra tu comportamiento. La persona que practica servicio devocional es de forma natural no violenta. Es el mejor de los caballeros. Entonces, acá el primer sello en la vida devocional y que es importante que podamos como observar es esto: cuando uno sigue un proceso espiritual sincero, el primer cambio en el comportamiento es que uno deja de ser violento. Esto es muy importante empezar a registrarlo, ¿no? Cómo está este tema de la no violencia con nosotros, que en este caso lo vio claramente en el cuidado de las entidades vivientes, pero que en este caso él dejó de matar animales y cuidaba a las hormigas, pero también poder pensar en nosotros, cómo está esto, porque es como el cambio radical en el servicio devocional. Y después, ¿qué hace el cazador? Cantó el Mahamantra Hare Krishna ante su maestro espiritual, el cuerpo le temblaba, los ojos se le llenaron de lágrimas, lleno de amor estático levantó los brazos y se puso a danzar, agitando arriba y abajo los pliegues de su ropa. Al ver los signos de amor extático del cazador, Parvata Muni dijo a Narada: ciertamente eres una piedra de toque. ¿Saben lo que es una piedra de toque? Es una piedra que lo que toca lo transforma en oro. Y acá yo les anoté, porque eso no lo había puesto, pero esto me pareció importante compartírselos. Algo que dice Srila Prabhupada en el significado en relación a la piedra de toque. Y es que dice Srila Prabhupada que Srila Bhaktivedanta Thakur ha dicho que la posición de un Vaishnava se comprueba viendo hasta qué punto es una piedra de toque. Es decir, a cuántos Vaishnavas ha hecho durante su vida. O sea, ese es el signo realmente de una persona que llega a ser una... ¿Cuánta capacidad tiene de transformación? Bueno, esto que decía Arjuna, ¿no? Arjuna saca, que hay que cuantificar, ¿no? Acá está también. ¿Cuántas personas uno pudo transformar con la sola presencia y con la palabra? Porque a veces se dice, ¿no? Bueno, que no importa tanto eso, pero en realidad fíjense lo que dice Srila Prabhupada. Es decir, ¿a cuántas Vaishnavas se ha hecho durante su vida? El Vaishnava con su piedra debe ser una piedra de toque, capaz de convertir a otros al Vaishnavismo, incluso si son personas tan caídas como el cazador.
Acá también aparece algo importante, porque Narada Muni no tuvo problemas en hablar con un cazador. Nosotros muchas veces lo discriminamos, bueno, yo particularmente, o soy prejuiciosa, o a ciertos lugares no quiero ir, o con ciertas personas no me quiero encontrar. Más que nada cuando se da esto de la carne, que es como un punto muy débil en el sentido de que, bueno, es algo que yo tengo hace mucho conmigo y realmente me cuesta mucho ver cuando se come carne. Y sin embargo, fíjense en que Narada Muni no lo quiso cambiar, le explicó en términos generales las escrituras, no le dijo te va a pasar tal cosa, o sea, no le dijo te van a castigar. No tuvo problemas de hablar con él, y era un cazador. Entonces, fíjense lo que dice también Srila Prabhupada, que acá es muy claro en esto. Dice, muchos devotos supuestamente avanzados se sientan en lugares apartados, buscando su beneficio personal. Ciertamente, no puede decirse que sean devotos avanzados, pues no salen a predicar y a convertir a otros en Vaishnavas. Impresionante lo que dice acá, ¿no? Porque, fíjense, o sea, es cualquier persona, hasta la persona más caída, como puede ser alguien que deja medio morir los animales y hacerlos sufrir, puede tener la oportunidad de cambiar con la presencia de una persona avanzada en conciencia de Krishna. Entonces, por eso, el amigo de Narada Muni le dice esto, que es una piedra de toque. Entonces Narada Muni, después de que le dice esto, le pregunta al cazador, mi querido Vaishnava, ¿tienes ingresos para mantenerte? Él sabía, obviamente, que le llegaba todo lo que necesitaba, pero bueno, quería chequearlo, le pregunta. Y el cazador contestó, mi querido maestro espiritual, todo aquel que tú me envías me da algo cuando viene a verme. El ex cazador dijo, por favor, no envíes tantos cereales, envíame solo lo que necesitan 2 personas nada más. Acá otro cambio, ¿no? Primero era cómo me voy a mantener y ahora no necesito más de lo que recibo en el día. ¿No? Como esto de no necesito guardar, no necesito por las dudas, o sea, tenía plena fe en que le iba a llegar lo que necesitaba. Narada Muni aprobó aquella actitud de no querer más que una provisión diaria de alimentos y le bendijo diciendo, eres afortunado. A continuación, Narada Muni y Parvata Muni desaparecieron del lugar. Esa es la historia. Ahora vamos a charlar sobre esto, pero me gustaría que podamos reflexionar un poquito de qué les llega de esta historia. Si hay algo que les resuena, algo que les gusta, alguna reflexión. Por ahí, respecto al cambio, lo último que decía de que uno es como un Vaishnava cuando puede hacer a otros Vaishnavas y no se preocupa solo por su avance personal. Pero tal vez es una pregunta, ¿no? En nuestro caso no tenemos como que aislarnos a preocuparnos por nosotros mismos. Nuestro movimiento, lo que yo entiendo, es justamente siempre ser sirviente de sirviente, nunca aislarnos, ¿no? Y Krishna dice en el Bhagavad Gita que aquel que reparte el conocimiento es su amigo más preciado, es su persona más querida. Entonces siempre estamos instigados a compartir. O sea, no es un proceso donde nosotros, justamente como el yogi que se aísla en silencio, quieto, observando su entrecejo, la respiración, y está en ese estado como él con Paramatma, ¿no? Con Dios en el corazón. Nuestro movimiento es un movimiento de expansión, de servicio. Sí, por supuesto, tenemos que alinearnos para poder avanzar, pero una vez escuché a mi maestro espiritual decir algo que es interesante, y es que nosotros, aún si no estamos en la frecuencia de autorrealizados, que bueno, en mi caso es así, no por eso no tenemos que dejar de compartir el conocimiento, porque lo que compartimos es un conocimiento perfecto. Nosotros somos instrumentos de un conocimiento perfecto, y si decimos el conocimiento tal cual está, tal cual lo dijo Srila Prabhupada, tal cual está en los libros, no es, no quiero decir que no es
importante, pero no es fundamental para poder dialogar con otros y compartir lo que sabemos. Porque nosotros estamos compartiendo un conocimiento perfecto, no nuestra interpretación del conocimiento, que eso es otra cosa, porque sí, por ahí si estamos en un estado de inconsciencia, o no estamos justamente autorrealizados, o estamos en modalidades como rayas y tamas, vamos a interpretar las escrituras de esas modalidades. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso, pero si nosotros decimos lo que leemos, lo que nos transmiten nuestros maestros, ese conocimiento es perfecto. Y ese conocimiento puede ser una piedra de toque, ¿no? Puede transformar realmente a cualquier persona con la que nos encontremos. Todos los que estamos acá y tenemos la oportunidad de conocer a nuestros maestros espirituales, a Srila Prabhupada, a través de sus libros, de los devotos, podemos observar transformaciones. Y tiene que ver también con un conocimiento de lo sutil, que va realmente de a poco, bueno, en otras personas no tan de a poco, transformándose como lo más importante en la vida. Esta conexión con el alma y con Krishna. Lo que dice Srila Prabhupada, que el cambio más grande se ve de yo soy el hacedor, de tomo de la materia, de me enseñoreo del mundo material, como hacía este cazador que se cree que era dueño de los animales. El cambio más importante es pasar a ser una persona consciente de Krishna, o sea, y de que somos sirvientes, o sea, ese es el cambio. Pasamos de enseñorearnos a ser sirvientes. Y ese es un cambio abismal, que muchas veces no es tanto el cambio por fuera, ¿no? Como hablábamos también la semana pasada, no es que hacemos cosas tan distintas, pero lo hacemos desde un lugar completamente distinto. Entonces, servimos a la familia sabiendo que son almas y que pertenecen a Krishna. Eso es lo que tenemos que tratar con esa conciencia. Trabajamos sabiendo que es un instrumento, que no somos los hacedores, y Krishna a través de ese trabajo nos brinda la misericordia que recibimos, que puede manifestarse en dinero, en lo que podemos hacer, lo que necesitamos. O sea, es un cambio de conciencia, donde ya no busco tener para mí, sino entiendo que todo le pertenece a Krishna. Eso es el cambio fundamental en el comportamiento, que por ahí eso sí es sutil, porque no se va a ver tanto, pero es desde qué lugar yo lo hago, desde qué lugar me relaciono, y cómo establezco las prioridades, o sea, cuánto lugar, esto que Prabhupada siempre dice, es un orden de prioridades, esta transformación, cuánto lugar le doy a la vida espiritual, si realmente aplico la visión espiritual en lo que miro a nivel material, o sea, ese es el cambio. Y transformar nuestras rutinas, por ende también, pues esto va al comportamiento, como dijimos, ¿no? A veces hasta cambia la forma de trabajar. Yo, por ejemplo, estoy cambiando mucho la forma de trabajar. Ya mis intervenciones no pasan por estas cuestiones materiales, porque a veces los psicólogos corremos el riesgo de ayudar a una persona que se sienta mejor en el mundo, en vez de aprovechar ese sufrimiento, ese darse cuenta de que hay un vacío existencial, de que la materia no llena, que las relaciones no son también no son como garantía de felicidad. Muchas veces ese cambio no se aprovecha en esto de decir, bueno, conocer que uno es un alma espiritual y que uno tiene un propósito y que uno es un sirviente. Entonces, si uno no llega a eso, si no aprovecha el cambio para ese lugar, bueno, la persona puede quedar como siendo muy funcional al mundo y por ende se queda como más instalada en la materia. Entonces es importante comprender esto, que todos los sufrimientos, todos los cambios, todas las transiciones, que son todas muy dolorosas, tenemos que aprovecharlas para despertar la conciencia espiritual. De hecho, bueno, la reina Kunti pedía dificultades, porque gracias a las dificultades, no es que ella era masoquista y quería sufrir, no, cuando tenía dificultades venía Krishna a ayudarla. Entonces ella tenía esa conciencia de que los problemas la llevaban a Krishna. Entonces los problemas no tienen que llevarnos a, bueno, lo resuelvo para estar mejor en este mundo. El problema me tiene que ayudar a despertar. Y en eso tenemos que aprovecharlo. Yo sí siento, sin querer glorificar una cualidad mía, pero sí siento que todos los sufrimientos y todas las situaciones difíciles que me han pasado, sí siempre supe dónde estaba la solución y que es en la vida espiritual. Nuestros problemas materiales, soluciones espirituales. Nunca la solución está en la materia. Y ese es un cambio de conciencia.
aprovechar cada dificultad, cada sufrimiento, cada transición para ir más hacia la vida espiritual. Es cuando toca el silbato, ¿no? Y después también no olvidarnos de eso, que ahí está la solución, porque a veces nos sentimos bien y ya quedamos enredados otra vez. A mí me pasa. Y después, bueno, por suerte siempre sucede algo, ¿no? Esto de las dificultades para que suene esto, el silbato, y te digan, no, tenés que volver a la vida espiritual, porque es ahí donde vas a encontrar las soluciones permanentes a lo que uno le pasa. Y después, bueno, llegará un momento y un estado donde uno ya, pase lo que pase, quiere estar ahí y quiere estar en esa estabilidad, donde ya uno no cae otra vez en esto de, bueno, cuando sucede el cambio no cae otra vez en la relación con la materia, sino que se permanece estable en la estabilidad del alma.